Pero el día de hoy llegamos al capítulo 4 de Efesios. La semana anterior nuestro pastor habló del ser fortalecidos con el poder en el hombre interior por su espíritu. Un gran privilegio que todos nosotros tenemos como hijos de Dios, que los redimidos gozamos de eso. Es un privilegio. ¿Qué cosa? Que a través del Espíritu Santo que mora en nosotros, el mismo Espíritu que nos selló, el mismo Espíritu que levantó de los muertos a Jesús, como dice el capítulo 1, a través de ese mismo Espíritu podemos ser fortalecidos, ¿ya?, con poder, ¿ya?, con capacidad, hasta podría decirse sobrenatural, en nuestro hombre interior. Lo que nos quiere decir que realmente todo lo que nosotros podamos estar pasando, podemos sobrellevarlo. Porque tenemos un poder infinito a disposición nuestra si se lo rogamos al Padre y dejamos que el Espíritu Santo nos controle también como sus hijos. Y el capítulo 4, como también hemos dicho anteriormente, comienza una nueva sección. No diferente en lo que Pablo está tratando, porque es una misma carta, pero sí en la manera en que Pablo lo va a expresar, porque del capítulo 1 al 3 encontramos mucha doctrina. Como ya hemos aprendido, mucha doctrina. Cosas muy profundas para entender, cosas muy profundas para asimilar y creer realmente, que solamente los hijos de Dios pueden entender y conocer, como vimos también en el capítulo 1, que Él nos ha dado el conocimiento, la revelación, para poder entender estas cosas. Pero desde el capítulo 4 en adelante vamos a encontrar la parte práctica de todo esto. ¿Ya? La parte práctica de todo esto. ¿A dónde quiere llegar el apóstol Pablo con esta carta? Les habla 3 capítulos enteros de teología pura, de teología propia, cristología, neumatología, muchas doctrinas. Se encarga 3 capítulos de hablarnos de eso, porque sin una buena teología es imposible tener una buena vida práctica. Por eso desde ahora comienza a hablar cosas prácticas en cuanto al creyente. El capítulo 4, del versículo 1 al versículo 16, va a hablar referente a la vida del creyente en la iglesia, que es lo que vamos a ver hoy día. Después del versículo 17, 4:17 hasta el 5:20, va a hablar cómo se debe comportar el cristiano fuera de la iglesia, ¿ya? Con todo el mundo en general. Desde el versículo 21 del capítulo 5 hasta el 6:9 va a hablar cómo se debe comportar el cristiano con su familia, con su esposa, con sus hijos, etc. Y desde el capítulo 6, versículo 10 hasta el final va a hablar de la guerra en la cual estamos inmersos y cómo es importante vivir una vida digna del Señor. Por eso el capítulo 4 vamos a leer el versículo 1 hasta el versículo 16, pero en esta ocasión solamente vamos a compartir hasta el versículo 6. ¿Ya? Es una misma sección que habla sobre la unidad de la iglesia y que habla sobre el crecimiento de la iglesia, ¿ya? Que entre medio de esas 2 secciones están los dones espirituales. Vamos a leer todo este pasaje para que lo entendamos bien todo conjunto, del versículo 1 al versículo 16. Dice: Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice: subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad
y dio dones a los hombres. ¿Y eso de qué subió? ¿Qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es, Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Así es como el creyente debe conducirse a la iglesia. Vamos a encontrar palabras muy claves. Una de las palabras claves de hoy día es uno. Otra de las palabras claves es amor. ¿Ya? Como termina también el versículo que leímos. Crecimiento, cuerpo. El capítulo 4 comienza diciéndonos lo que para el Espíritu de Dios consideraba que era lo más importante de practicar en primera instancia. Recordemos que esta carta fue inspirada ¿por quién? Por el Espíritu de Dios. El autor humano fue Pablo, que él fue guiado por el Espíritu Santo a escribir estas cosas. Y el Espíritu guió a Pablo como prioridad a hablar sobre la unidad de la iglesia. Por eso dice, yo pues preso en el Señor, que es algo que ya ha repetido otras veces, ya recalcando o utilizando también este estado de encarcelamiento para afirmar también sus argumentos. Dice, yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno. Pablo estaba en la cárcel porque él andaba dignamente de su llamamiento. Eso es lo que nos está diciendo. Anden digno porque, miren, yo estoy en la cárcel por ser digno. No importa dónde estemos, lo importante es que seamos dignos del llamamiento, dignos del Señor. El Señor nos ha adoptado como hijos, ¿cierto? Capítulo 1. Comportémonos entonces como es digno de ser hijos del Padre. El Señor nos ha dado de su Espíritu Santo para nosotros. Comportémonos como es digno de tener ese privilegio de tener el Espíritu Santo dentro de nosotros, no entristeciéndolo, no minimizándolo, no escuchando el Espíritu Santo de Dios, sino avivando el fuego que está dentro de nosotros. Eso es lo que Pablo está diciendo en este pasaje. Yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Todos nosotros, los hijos de Dios, todos nosotros los redimidos por Cristo, fuimos llamados un día. No todos fuimos llamados el mismo día. No todos tal vez de las mismas circunstancias. Pero todos recibimos el mismo llamado de Dios. El llamado a creer en Él y a arrepentirnos de nuestros pecados. ¿Cierto? No hay otra manera de ser creyente, sino respondiendo al llamado de Dios. Él nos llamó, ¿ya? Él a través de su Espíritu Santo nos renovó, nos capacitó para que creamos en Él, porque solo no podemos. Nos capacitó y nosotros levantamos la cabeza y aceptamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Ahora, seamos dignos de esta salvación tan grande, de este llamamiento tan grande que hemos tenido. Tenemos un privilegio muy grande, hermanos. Cuando celebramos la Santa Cena en este lugar,
no es solamente un ritual, estamos recordando lo que cambió nuestra vida, lo que cambió nuestro corazón, nuestro rumbo. Íbamos por esta vereda y ahora vamos por la vereda de al frente, totalmente opuestas, en caminos totalmente diferentes. Y ese camino fue trazado solamente gracias a nuestro Señor Jesucristo, que venció en esa cruz y que en su tiempo y en su voluntad nos llamó. Entonces Pablo nos dice, sean dignos de este llamamiento. Sean dignos. Pero nos dice cómo tenemos que ser dignos. Dice acá el versículo 2, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Para que entiendan mejor este pasaje, porque aquí tal vez lo ordena un poquito desordenado. Si usted lee otras traducciones, va a ordenarlo tal vez mejor. Dice, con toda humildad y mansedumbre y paciencia, soportándoos en amor. Debemos ser personas con humildad, con mansedumbre y con paciencia. Eso es lo que une a la iglesia. Hoy oramos por la unidad de la iglesia. No basta con orar por la unidad de la iglesia. Tenemos que nosotros hacer también nuestra parte. Esforzarnos por la unidad de la iglesia. Todos nosotros nacimos en días diferentes, en familias diferentes, con clases económicas diferentes, algunos con países diferentes, ¿cierto? Con opiniones diferentes, educación diferente. Y si lo vemos así, es imposible que estemos todos de acuerdo, ¿cierto? Pero sí podemos ser uno. Sí podemos ser uno. ¿Y cuál es la clave, queridos hermanos? Humildad, mansedumbre, paciencia, soportándonos en amor. Humildad, mansedumbre, paciencia, soportándonos en amor. Porque hay iglesias que se dividen porque no hay humildad, ¿cierto? Una iglesia se divide porque no llegan a la unidad, ¿cierto? Y se pelean. Hay unos que dicen esto y hay otros que dicen esto otro. Si hubiera un grupo que fuera humilde, la solución se podría resolver. Porque el humilde sería manso, tendría paciencia y soportaría a los otros hermanos en amor. ¿Cierto? Pero las iglesias que tal vez se dividen es porque no hay humildad en ningún lado. Por eso, hermanos, es muy, pero muy importante que seamos humildes cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros con nuestras familias, en nuestros trabajos y con su hermano, con el que tiene al lado, atrás, adelante. La humildad, la mansedumbre y la paciencia. Ahora, ¿qué es humildad? A veces mal entendemos estos conceptos por lo que entendemos en nuestro país. Alguien humilde, alguien medio pobre, que no opina mucho y que incluso no fue al colegio, alguien humilde. Eso no es alguien humilde según la Biblia, ¿ya? Humildad tiene que ver con realmente tener un bajo concepto de sí mismo. Tiene que ver con yo ponerme en el lugar que realmente merezco. Es preferir la voluntad del otro que la mía, ¿ya? Es ponerme bajo otro. Si alguien viene a atacarme porque está enojado conmigo, una respuesta humilde sería decirle, ¿sabes qué? Tú me trataste mal y está bien. Tú dices que yo soy un mentiroso. Sí, es verdad. Soy más que mentiroso. Soy peor que eso, así que no tengo por qué enojarme contigo. Ayúdame a no ser mentiroso. Pero alguien no humilde, alguien soberbio, ¿cómo respondería? ¿Qué me habláis tú de estas cosas? Y la otra vez te vi en esto. Eso sería alguien no humilde, ¿ya? Alguien que tiene una baja opinión de sí mismo en cuanto a lo espiritual, ¿ya? Para que nos vamos confundiendo. ¿Se acuerdan que Jesucristo dijo, bienaventurados los pobres en espíritu?
No dijo bienaventurados los de que son de espíritu pobre, es diferente eso. Los pobres en espíritu, los que tienen, los que realmente saben quiénes son, los que realmente saben que merecen el infierno, pero el Señor los ha rescatado y que aman a su hermano, los humildes. ¿Entiendes? Entonces, esos son los bienaventurados, los pobres en espíritu, ¿ya? No los que se aman a sí mismos, sino los que son humildes. Y la humildad es la base, porque como resultado viene la mansedumbre. Nadie es manso, pero no es humilde. Es imposible eso, ¿cierto? Nadie es manso, y no confundan las palabras manso con menso, ¿ya? Porque a veces han confundido esos términos. Para nuestra sociedad, ser manso es ser alguien menso. Alguien que no hace lo que tiene que hacer, lo pasaron a llevar, abusaron de él, lo estafaron. Entonces, manso no es ser menso, ¿ya? No sea menso, sea manso, ¿ya? Entonces, vamos a ver que la humildad es la base de todo. Sin la humildad no se puede ser manso. Mira, acompáñenme a Filipenses, 2 hojitas más adelante, capítulo 2, versículo 3. Esto es ser humilde, para que después entendamos qué es ser manso. Dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando a cada uno a los demás como superiores a él mismo. Ahí tenemos bíblicamente una definición, tal vez, de humildad. ¿Cómo puedo yo ser humilde? Piense que su hermano que está sentado al lado, hermano o hermana, es superior que usted. Que él merece ser tratado mejor que usted. Que él merece ser servido mejor que usted. ¿Ok? Entonces dice, nada hagáis por contienda. Esto es lo opuesto. Por pelea, por envidia, porque me cae mal, etcétera, etcétera. Sino también dice, o por vanagloria, por yo buscar el exaltamiento, ¿cierto? Yo buscar que la atención, que me nombren y me alaben. Eso es lo opuesto a humildad. La humildad nos lleva hacia abajo, no nos lleva hacia arriba. La humildad nos pone debajo de los demás. La humildad es lo que dice aquí, estimando a cada uno, a los demás como superiores a él mismo, superiores a nosotros mismos. Mire Colosenses, 2 hojitas más adelante, Colosenses capítulo 2, versículo 18. Dice, nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. Tal vez para entender un poco más claro ese pasaje, debemos entender que los colosas, en Colosenses, por eso en esta carta a los colosenses se corrige una práctica que ellos tenían de estar muy interesados en los ángeles, en las cosas como más como místicas, ¿ya? Los ángeles no merecen nuestra adoración ni nuestra búsqueda insaciable por conocimiento de ellos, porque son criaturas como nosotros. Y debemos saber de los ángeles solamente lo que la Biblia nos revela de los ángeles. Y fin del asunto. Y esto es lo que está corrigiendo aquí Pablo. Ellos estaban muy entusiasmados y más entusiasmados de conocer de los ángeles que de conocer acerca de Dios. Y corrigiendo también esto, se ve de que ellos tenían falta de humildad. Por eso dice, vanamente hinchado por su propia mente carnal. Eso es lo que hace una persona no humilde. Se hincha por su carne, por ser controlado por su carne. Vanamente hinchado por su propia mente carnal. Alguien que piensa solo en sí mismo. Alguien que no le interesa lo que el otro le está diciendo, o no le interesa tal vez lo que hay que hacer de forma correcta, sino en que me pasaron a llevar a mí, o mi respeto está en juego.
mi nombre, ¿cómo dijeron eso de mí? Entonces, eso es contrario a la humildad. Y por último, Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 5. Pedro, hablando a la iglesia, dice: igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Ahí vemos claramente el contraste. La soberbia y la humildad. ¿Cómo podemos ser humildes? Acá, hablándole a los jóvenes, dice: estad sujetos a los ancianos, hablando de la autoridad eclesiástica, ¿ya? A sus pastores, a sus líderes, ¿ya? Y dice: y todos sumisos unos a otros, no buscando que todos hagan lo que yo quiero, y no molestándome porque no se hizo lo que yo dije que hiciéramos, sino sumisos unos a otros, teniendo al otro como mayor antes que a mí. Entonces eso es humildad, poner al hermano primero. ¿Por qué se dividen las iglesias, hermanos? Porque hay gente muy egocéntrica, muy soberbia, que no quiere arrepentirse, que no quiere humillarse, que quiere que todo sea como ellos quieren. Y si no es así, nos vamos. Eso es falta de madurez, eso es falta de crecimiento espiritual, eso es falta de humildad, falta de carácter de Cristo. Y la humildad nos lleva a la mansedumbre. ¿Se acuerda de la Biblia que nos enseña de un personaje que era muy manso? ¿Se acuerdan de ese personaje? La Escritura dice que había un personaje que era muy manso. Moisés, bien hermano. Moisés, mire, vamos a la Torá, al Antiguo Testamento, a Números. Números capítulo 12. Aquí sucede algo muy doloroso. Está Moisés, está María y está Aarón. Y estos dos personajes en pecado, obviamente en esta circunstancia, murmuran contra Moisés. Porque le estaba desagradando el tema de que Moisés liderara y que ellos no tuvieran tal vez la participación de que Moisés tenía en la congregación, ¿cierto? Y ellos murmuran y también lo están acusando, ahí dice el versículo 1, de que él había tomado una mujer cusita, una mujer morena, ¿ya? Una mujer tal vez extranjera, que es lo que todos creen. Entonces miren lo que dice el versículo, vamos a leer desde el 1. María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita. Y dijeron: ¿solamente por Moisés ha hablado Jehová? ¿No ha hablado también por nosotros? Y lo oyó Jehová. Ellos estaban murmurando de él porque tomó una mujer cusita, y también de que estaban un poco celosos de que él solamente hablara por Dios. Y dice el fin del versículo 2 que Jehová lo oyó. Y dice el versículo 3: y aquel varón Moisés era muy manso, no menso, recuerde. No era muy menso porque no le pegó a su hermano y lo echó de la tribu, no. Era muy manso. Más que todos los hombres que había, ¿dónde? En Israel, sobre la tierra. ¿Ya? Y obviamente, hermanos, no piense de que Moisés tenía este atributo porque él nació así, sino porque el Señor le enseñó durante más de 80 años la mansedumbre, la humildad primeramente y la mansedumbre en Egipto, y 40 años en el desierto, pastoreando ovejas. Luego dijo Jehová a Moisés y a Aarón y a María: salid vosotros tras el tabernáculo de reunión. Y salieron ellos tres. Entonces Jehová descendió en la columna de la nube y se puso a la puerta del tabernáculo y llamó a Aarón y a María, y salieron ambos. Y él les dijo: oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él.
no así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él y claramente, y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué pues no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo Moisés? Y eso es lo que pasa muchas veces en las iglesias. No tenemos temor, por falta de humildad, de hablar en contra de cualquier otra persona de la iglesia, sea pastor o no. Y andar hablando y andar hablando y andar hablando mal de otra persona. Cuando sabemos por otras enseñanzas que hemos tenido que no es la forma bíblica de tratar los problemas, ¿cierto? Entonces la ira de Jehová, versículo 9, se encendió contra ellos y se fue. Y la nube se apartó del tabernáculo, y he aquí que María estaba leprosa como la nieve, y miró Aarón a María, y he aquí que estaba leprosa. Y dijo Aarón a Moisés: Señor mío, no pongas ahora sobre nosotros este pecado, porque locamente hemos actuado y hemos pecado. No quede ella ahora como el que nace muerto, que al salir del vientre de su madre tiene ya medio consumida la carne. Entonces Moisés los echó del tabernáculo y le dijo que nunca más entraran porque hablaron contra él, que era la autoridad suprema, ¿cierto? ¿Eso dice? Y ahí vemos la mansedumbre, hermanos. Él no se apresuró a decir: ¿cómo me viene a tratar así? Más encima tú, mi hermano. Él no se apresuró a defenderse. Él no se apresuró a que hablaran mal de él y de su autoridad, de lo que Dios había hablado con él. Si usted ve este pasaje, vemos a Moisés guardando silencio. Seguramente, tal vez en oración por ello, para que el Señor le hiciera ver la realidad. Tal vez seguramente, y estoy especulando, muy triste por la condición pecaminosa de estos personajes, muy afligido. Pero cuando tuvo que actuar, no actuó defendiéndose a sí mismo, sino que dice: entonces Moisés clamó a Jehová diciendo: te ruego, oh Dios, que la sanes ahora. ¿Cuántos de nosotros, cuando nos han venido a maltratar, inmediatamente caemos de rodillas y rogamos al Señor: Señor, ayuda a esta persona, porque está mal? O rápidamente nos paramos y nos defendemos, hinchamos nuestro pecho de orgullo: ¿qué vienes a meterte conmigo? Eso no es humildad. Y la mansedumbre se aplica así: ser manso, ser tranquilo, tener una buena teología propia. Dios tiene el control. Dios también puede llevar al arrepentimiento a estas personas. Voy a orar por ellos. ¿Por qué? Porque yo merezco cosas peores que esto. Moisés lo sabía. Podrían tratarme de ladrón, podrían tratarme de inmundo, podrían tratarme de cualquier otra cosa mala que pueda ofenderme. Pero la verdad, hermanos, es que nosotros somos mucho peor que esas cosas que dicen de nosotros. Somos mucho peores. Y merecemos, incluso tenemos que dar gracias a Dios de que fuimos tratados de esa manera injusta. Aunque la otra persona lo está haciendo mal, etcétera. Sí, eso es aparte, es pecado, etcétera. Pero yo merezco cosas peores que eso. Yo merezco el infierno eternamente. Por lo tanto, que otra persona venga a decirme eso no es nada, porque yo merezco cosas peores. No soy tan bueno como yo pienso que soy. No soy tan digno como yo pienso que soy. Por lo tanto, cuando vengan a ofenderme o atacarme, bueno, yo merezco cosas peores que eso. Y en vez de enfocarme en mí, en que me están haciendo daño, me están hiriendo a mí y a mi familia, me enfoco en Dios y me enfoco en el otro, teniendo al otro por más alto que yo. Y en vez de responderle de una forma irada, decirle: hermano, ¿sabes qué? Yo te amo. ¿Sabes qué? Yo no quiero estar mal contigo. Puede ser que yo sea así, yo soy peor que eso, hermano. ¿Entiendes? Perdóname. Eso es humildad, humillarse. Perdóname,
si te falté el respeto, si te hice sentir esto, perdóname y déjame ayudarte, porque tu actitud no es buena ante el Señor. No quiero que tú estés mal ante el Señor. Yo tampoco quiero estar mal ante el Señor. Arreglemos esto. Tú me importas más que mi propia vida. ¿Qué pasaría si todos en la iglesia actuáramos así? ¿Habría algún cambio? ¿Habría posibilidad de que alguna iglesia se divida? ¿Y por qué hay tantas iglesias divididas? Porque Satanás sabe el punto débil de la iglesia: el orgullo, la soberbia, alimentar el ego. Y nosotros naturalmente estamos ya en nuestra situación pecadora, inclinados a ese mal. Pero la Escritura en Efesios capítulo 4, volviendo ahí, es muy pero muy clara al decirnos que la única manera de mantener la unidad de la iglesia es negándonos a nosotros mismos, es humillarnos y poner al otro sobre mi propia persona. Es buscar la unidad. Acá dice, con humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia. Eso es soportar, es como estar aguantando tal vez muchas críticas, muchas cosas malas que dicen de mí, pero soportándolo y aguantando. Y dice, soportando esto los unos a los otros. No solamente el pastor tiene que aguantarlo a usted, sino que usted tiene que aguantar al pastor también. Y así en todas direcciones, los unos a los otros, en amor. En amor. Porque el amor realmente es la base para hacer todas estas cosas. Ya hemos estudiado meses anteriores acerca del amor. ¿Se acuerdan primera de Juan? El que ama a su hermano, ese realmente ha visto a Dios. Ese realmente es un hijo de Dios. Porque el que ama a su hermano va a amarlo más a él que a sí mismo. ¿Se acuerdan que un día hablé de que la vara para nosotros es mucho más alta que en el Antiguo Testamento? En el Antiguo Testamento era amarás a tu prójimo como a ti mismo, ¿cierto? O me equivoqué, algo así, pero esa es la vara, amarnos como a sí mismo. Pero después nos dice Juan que debemos amar a nuestro prójimo como Cristo amó a la iglesia. Y esa vara es muy alta, ¿ya? Es muy alta, pero sí se puede hacer. Y amando de esa manera a nuestros hermanos, con humildad y mansedumbre, soportándonos, y acá dice solícitos o apresuradamente. O sea, no esperes el otro año para buscar la unidad, no esperes el otro año para ser realmente paciente, para ser humilde, sino ahora, solícitos en guardar, ¿qué cosa dice ahí? La unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Esto va a hacer que nunca nuestra iglesia se separe, hermano. Pero si un día el enemigo me planta en mi mente de que yo no merezco o merezco más de lo que tengo, o que ¿por qué él tiene más que yo?, estamos prontos tal vez a separarnos. Por eso nunca dejemos que el enemigo plante esas cosas en nuestra cabeza. Siempre pensando en el otro como mayor que mí. Siempre también van a haber personas que tal vez no van a ser tan fácil de tratar, ¿ya? Porque hay personas que vienen con otras costumbres, otras culturas, etcétera, pero nunca eso puede ser mayor y puede ser un tema de división para separarnos como hermanos. Recuerden que en el contexto Jesucristo murió en esa cruz para reconciliarnos no solamente con Dios, sino para reconciliar los pueblos. Un judío y un gentil estaban enemistados, ¿cierto? Pero Cristo sufrió para juntarlos, para unirlos. Y si recuerdan bien, Juan capítulo 17, la oración que Jesús hizo, la prioridad que Jesús puso en su oración al Padre, ¿cuál fue?
la unidad. Dijo, oro por ellos. Dijo, no oro por el mundo, sino por ellos, para que ellos sean uno. Y para que el mundo conozca a Jesucristo, porque ellos son uno. Y dice, y agrega, como él hablando al Padre, como tú y yo somos uno. De esa manera nosotros tenemos que ser uno junto al otro. Ahora, hermanos, tenemos muchas razones que nos unen. Le dije, muchas cosas que nos pueden separar, aparte del orgullo, la soberbia, el egoísmo. Pero hay cosas mucho más poderosas y eternas que nos unen. Y es la lista que viene a continuación. Hay 2 triadas y una final. La primera triada dice, porque somos un cuerpo, un espíritu y hemos tenido un llamamiento. Esta es la cosa que dice. Un cuerpo, un espíritu y un llamamiento. Después, una segunda triada dice un Señor, una fe y un bautismo. ¿Cierto? Y por último, versículo 6, un Dios y Padre. Estas cosas son eternas y nos unen para siempre. No sé si usted se había puesto a pensar en eso, pero mira a su hermano que está al lado. Para los dos lados. Para atrás también. Algunos lindos, otros más o menos. Algunos simpáticos, otros más o menos, ¿cierto? ¿Los vio bien? Ya, mírenlo bien. Porque usted va a pasar la eternidad junto a esa persona. Para siempre. No nos vamos a conocer. No, así nos vamos a conocer. Pero imagina esto, las personas que estamos aquí vamos a pasar la eternidad juntos. Y es tiempo, hermanos, de que desde ahora comencemos a saber cómo convivir juntos. Eso es lo que nos está diciendo aquí el Señor. Ahora nuestro hermano Héctor, por ejemplo, con nuestra hermana Sara, ellos parten y los vamos a extrañar. Pero vamos a vivir en la eternidad junto a ellos. Así que no se pongan tan tristes. Y así con muchos otros hermanos que no están con nosotros. Con muchos otros hermanos que tal vez ya no están en vida. Con muchos otros hermanos que tal vez ni siquiera conocemos y vamos a tener el privilegio de conocerles. Y juntos vamos a vivir en armonía, adorando a nuestro Dios, porque Él nos ha unido para siempre. Tal vez hay alguien que le cae mal. Un cristiano, un predicador, un hermano de la iglesia, un hermano de otra iglesia, etc. El Señor lo está uniendo con él o con ella. Y estas son las cosas que nos unen. Un cuerpo. No hay 2 cuerpos de Cristo. Eso no existe. Pueblos de todas naciones conforman el cuerpo de Cristo. De todas clases sociales, de toda raza, sea alguien blanco, amarillo, negro, moreno, lo que sea, todos en un mismo cuerpo. Hermanos para siempre. Hijos del Rey para siempre. En un cuerpo. Eso es lo que hizo, por ejemplo, leamos 1 Corintios, ¿sí? 1 Corintios, capítulo 12. Dice el versículo 13, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, fuimos todos colocados en un cuerpo, por el mismo Espíritu Santo que tenemos. Sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu, ¿cierto? Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Todos nosotros somos muchos miembros. Ya todos tenemos diferentes tareas en la obra de Dios, en el cuerpo de Cristo, pero no olvide que somos uno. Somos uno. Y cuando Él nos bautizó, después de que fuimos regenerados, nos colocó, eso significa bautismo, sumergido en el cuerpo de Cristo.
porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Efesios sigue hablando, capítulo 4, dice, y un Espíritu. Lo que significa que el Espíritu Santo, como nosotros sabemos, es la tercera persona de la deidad, ¿cierto? ¿Estoy bien? ¿Ya? Y es el mismo Espíritu Santo quien resucitó de los muertos a Jesucristo, es quien habita en nosotros. No hay dos espíritus. Entonces el Espíritu Santo que está en mí es el mismo que está en usted. Por lo tanto, cuando leemos las Escrituras juntos, tenemos que deberíamos llegar a una misma conclusión, porque es el mismo Espíritu Santo que nos enseña. Por lo tanto, cuando estamos en la iglesia y hay que tomar una decisión, el Espíritu Santo tiene que, Él pone en nosotros el mismo sentir, los que están en el Espíritu. Entonces, si lo ven así, es imposible que nos separemos. Si cada uno de nosotros está en el Espíritu, leyendo las Escrituras, en oración, dejando que el Espíritu gobierne sobre nuestras vidas, no tendríamos por qué estar separados. No tendríamos por qué opinar diferente. Porque el mismo Espíritu es quien nos está influenciando en nuestras vidas. Pero ¿por qué también a veces hay divisiones en la iglesia? Porque hay gente sin el Espíritu de Dios. Hay gente, lamentablemente, sin el Espíritu de Dios, y hay gente en las iglesias que no se dejan controlar por el Espíritu de Dios. Por eso hay división. Pero el Espíritu siempre va a guiar a lo mismo. Siempre nos va a guiar a lo mismo. Si un hermano hoy en día, por ejemplo, imaginemos hoy, llega y dice, el Espíritu me dijo que desde ahora Dios son 4 personas. El Espíritu, el Hijo, el Padre y yo. ¿Puede ser que el Espíritu Santo le esté enseñando eso? ¿Una nueva revelación? ¿Ah? Cuando a través de 2000 años de la Iglesia, la mayoría de los cristianos ha creído en la Trinidad y ha creído en eso, y nosotros afirmamos todo eso, y la Escritura lo expresa así. Ese es un espíritu enemigo, fuera de acá. Por eso el Espíritu Santo nos une. El Espíritu Santo nos va a llevar al mismo conocimiento. Y si estamos mal en algo, el Espíritu Santo se va a encargar de corregirlo. Por eso es importante que todos juntos busquemos la palabra, la aprendamos juntos, busquemos la voluntad de Dios para la iglesia, todos juntos. ¿Qué vamos a hacer este año? ¿O no deberíamos hacer esto? ¿Y por qué? No, es que yo creo esto. Y otro hermano dice, yo también tenía el mismo sentir. Ese es el Espíritu de Dios que se mueve entre nosotros, que pone un mismo sentir entre nosotros, porque Dios no quiere que nosotros tengamos dos sentir. Dios quiere de esta iglesia, hermanos, que seamos uno. Un cuerpo, un espíritu, y dice, como fuisteis también llamados a una misma esperanza de vuestra vocación. Todos tuvimos el mismo llamado de Dios, llamados a lo mismo, a la misma esperanza, llamados a la vida eterna. Compartimos eso. Vamos, como dije anteriormente, a compartir la eternidad juntos. La eternidad juntos. Una fe y un bautismo. Todos tenemos al mismo Señor, ¿cierto? El Señor Jesucristo. Todos nosotros venimos a este lugar para adorar a ese Señor, porque necesita ser glorificado por lo que Él ha hecho en esa cruz. El mismo Señor, buscamos conocerle a Él, parecernos a Él, realmente hacer lo que Él quiere que hagamos. Y así es como la iglesia se mantiene unida también, buscando glorificar a Cristo y ser como Cristo. No vamos a perdernos. No hay dos Cristos. No podemos buscar ser como Cristo y no parecernos, porque hay un solo Señor, un solo Cristo, una misma fe que nos une, una misma fe que creyó para ser salvo, una misma fe en cuanto a todo el tipo de el tema de doctrina, una misma fe. La doctrina nos une, ¿ya?
Y la doctrina une a los hijos de Dios y separa la herejía. ¿Ya? Quiero que tenga claro eso. La doctrina une al pueblo de Dios, pero divide el trigo de la cizaña. Entonces, eso es muy importante. Nos une como pueblo, nos une y nos hace uno. Y por último, un bautismo. Aunque algunos dicen que acá se refiere al bautismo del Espíritu y otros dicen que se refiere al bautismo físico que todos tuvimos un día. Lo importante, bueno, yo creo que se refiere al bautismo del Espíritu, porque ese es quien nos une, como leímos en 1 Corintios capítulo 12, versículo 13, ¿cierto? Todos nosotros, todos juntos, fuimos bautizados en un mismo Espíritu. En un solo cuerpo por el mismo Espíritu, perdón. Entonces, estamos todos puestos en el mismo lugar. Nadie nos va a sacar de ahí, jamás. Nadie nos puede arrebatar de la mano del Padre. Estamos en el cuerpo de Cristo y nadie puede, ni tiene el poder, ni podrá sacarnos de ahí. Estamos unidos, hermanos. Lo que significa que, por ejemplo, si hay un hermano boliviano y usted también es un hermano, pero chileno obviamente, ¿cierto? Usted tiene muchas cosas más en común con él que él con un compatriota de él. Usted está mucho más unido a él que sus propios vecinos. Si hay un hermano que es multimillonario, ¿ya?, que tiene mucho dinero, él tiene muchas cosas más en común con alguien cristiano, pobre, en una calle, tirado, que con cualquiera de sus socios. Eso es lo que nos está enseñando aquí el apóstol Pablo. En la iglesia no pueden existir esas divisiones de clase alta, de clase baja, de clase media, de blancos, de negros, de nacionalidad, de cualquier cosa, que el Señor nos ha unido realmente y no nos ha separado. El Señor nos ha unido y nos está dando múltiples razones para que nos afirmemos en eso, en un solo cuerpo, en un espíritu, en un mismo llamado, con un mismo Señor, una misma fe, un bautismo. Pero el más poderoso, tal vez de todos, es este. Dice, un Dios y Padre de todos. El único Dios verdadero tiene un solo pueblo, unido de todas partes del mundo, de todas clases sociales. ¿O acaso creemos que cuando lleguemos al cielo el Padre va a decir, bueno, los que tenían una cuenta de 9 dígitos para arriba, para allá al frente, y los otros se sienten hacia atrás? ¿Usted se imagina a nuestro Padre Celestial así? ¿Usted se imagina a Él dividiéndonos por raza? A ver, los judíos al frente. ¿Se imagina así? Van a ver asientos de oro, otros de madera y otros de mimbre. No. Somos todos herederos, coherederos de las promesas. Somos redimidos por la misma sangre en esa cruz. Somos uno. En Apocalipsis, cuando Juan escuchó las multitudes, él miró hacia atrás, dice, y vio una multitud que no se podía contar. Y dice, de toda tribu, lengua y nación. No dijo, primero estaban los judíos, más allá venían, no sé, por los europeos. No, todos mezclados. No, es como que él podía apreciar de que eran de todas las naciones, pero no estaban separados, no estaban clasificados, estaban todos juntos, un mismo pueblo. Y eso es lo que nosotros somos, hermanos, porque tenemos un mismo Dios y Padre de todos. Y termino diciendo esto. Dice, el cual primero es sobre todos, sobre el rico al pobre. Él es Padre y Señor sobre todo, sobre cualquier nación, Él es sobre todo,
nuestro Padre, y dice, y por todos, o sea, acá estamos hablando, recuerden, del cuerpo, de la iglesia. Él es el Padre de todos, y dice, versículo 6, y por todos. Lo que también nos está queriendo decir de que Él está preocupado de cada uno de nosotros, porque somos uno para Él. Y se preocupa por cada uno de nosotros y actúa en favor de cada uno de nosotros. Romanos 8:28 dice eso, ¿cierto? Que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien, porque el Padre está con ellos, porque el Padre es Padre de todos ellos. Y termina diciendo, y en todos. Él no solamente está arriba, sentado en su trono, lejano, ¿cierto? Viendo a su iglesia, uno solo, y mandando bendiciones de arriba, relajado. No, lo que nos quiere decir ese pequeño pasaje, y en todos, es que Él está acá, entre nosotros, ¿cierto? Él vino a hacer un tabernáculo entre nosotros, a través de su Espíritu Santo. Y Él está en nosotros, con nosotros y para nosotros. No de una forma en que nosotros somos el centro del mundo y del universo, sino de que Él nos ama. Y nos amó desde siempre. Y Él está con nosotros, por nosotros y está en nosotros. Como el Espíritu Santo está en nosotros. Y este Dios, el único Dios verdadero, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo que vemos plasmado en estos pasajes que vimos, si ustedes se fijaron, se mencionó al Espíritu, se mencionó al Señor, que es Jesús, y se mencionó finalmente al Padre, la Trinidad aquí en estos pasajes. Este Dios verdadero está en medio de las iglesias. Apocalipsis capítulo 1 habla de que Jesucristo tiene en sus manos las iglesias, y Él está en medio de las iglesias. Y nunca, incluso recuerden la promesa de nuestro Señor Jesucristo en Mateo capítulo 28. Yo estoy con vosotros hasta el fin del mundo. Amén. Yo creo esa promesa. Yo creo que Él está aquí. Él me conoce y Él sabe que yo sé que está aquí. Y cuando nos separemos, aunque eso no sucede con la iglesia, nos vamos cada uno a nuestras casas, a nuestros trabajos durante la semana, realmente no nos separamos, seguimos siendo uno. Y Él sigue ahí, con nosotros. Y hasta el fin del mundo, hasta que Él venga.